vamos a comenzar. This meeting is being recorded. Hola, muy buenos días a todos, a todas que nos están en nuestra página de Facebook en estas charlas que hemos programado para el mes de mayo. Recordarán al inicio que hablábamos que estábamos en el tema del consumo responsable, pero también íbamos a incluir 2 charlas con el tema de la observación de aves en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias. Recordarán que a principios del mes hablábamos sobre las aves migratorias en Baja California Sur, en Guerrero Negro, y bueno, hoy vamos a hablar sobre Nayarit, un territorio de aves migratorias. Entonces, nuestro invitado el día de hoy es Mark Stadthaus, que es un muy buen amigo. Él es biólogo, es fotógrafo, es guía de observación de aves y bueno, es un apasionado de las aves. Mark observa aves desde que tiene 5 años y porque es hasta ahí donde tiene esa memoria, ¿no? Y siempre en nuestras conversaciones Mark dice que él ni siquiera puede recordar una época en la que no estaba observando aves. Él ha disfrutado de observarla en todas las Américas, le gusta compartir su belleza, su naturaleza con otras personas. Y lo ha hecho a través de la enseñanza como guía de observación de aves en el campo y en los últimos años a través de la fotografía. Mark dirigió su primer viaje de observación de aves en Crane Creek, en Ohio, para el Museo de Historia Natural de Dayton, cuando tenía solo 16 años. Ahora está guiando viajes de observación de aves por más de 40 años, incluyendo de esos 40, 20 en México. Asistió en el Herham College en la Universidad Estatal de Utah, obteniendo el título de Biología y Ciencia de Pastizales y una maestría en Ecología. Es propietario de West Wing, donde dirige paseos de observación de aves en el oeste de Estados Unidos, México y otros países de América Latina. También trabajó como biólogo consultor para agencias gubernamentales en la industria privada, también como biólogo de vida silvestre en el Deserted Land and Livestock, en el rancho más grande de Utah, donde también guió a observadores de aves durante 23 años. Fue director también de educación en el Tracy Aviary, un parque de aves en Salt Lake City, en Utah. Y además de dirigir estos viajes de observación de aves en gran parte de América del Norte y México, también ha viajado hacia Belice, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Perú. Y bueno, Mark se enamoró de México, de su gente, de su cultura, de sus paisajes, de esta espectacular observación de aves que ha conseguido aquí, y desde hace 22 años que es que conoce San Blas. Ya ahora radica en San Blas, Nayarit, México. Está casado con Elizabeth Oregon González, que por cierto le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, a su hija Daniela Stadthaus Oregon. Y bueno, sigue observando aves aquí en San Blas y en otras partes de México. Sigue compartiéndonos enseñanzas por muchos medios, no solamente por la fotografía y por sus conversaciones, sino por esta pasión que le pone a la observación y a la conservación de estas especies. Entonces, el día de hoy, Mark nos va a compartir su perspectiva de cómo ha sido su vida alrededor de observar aves y cómo es también importante conservarlas, conservar su hábitat y no solamente compartir este conocimiento, sino propagarlo aún más para que esta dinámica de conservación sea mucho más palpable, ¿no? Entonces, bienvenido, Mark, nos da mucho gusto saludarte, saberte que estás bien después de todo este confinamiento y pues bueno, estamos listos para escucharte y bienvenido. Gracias, muchas gracias, Paola. Y un gran trabajo de poner este medio de educación ambiental. Está una maravilla lo que han hecho. Y pues no hay ningún lado mejor para disfrutar de esas cosas y las aves que aquí en Nayarit y especialmente en San Blas es una maravilla, es un paraíso, pero pajarero y observador de aves porque la naturaleza está y especialmente las aves están en todos lados y es un paraíso para biólogos también, como todos son los trópicos, mucha vida, mucho complejo y es muchas capas diferentes de la vida y muchos aspectos que se puede interesar cualquier persona por mucho tiempo. Y hoy voy a hablar de una cosa
que está muy evidente aquí en Nayarit. Y el momento voy a empezar a hablar sobre la migración de aves, especialmente aquí en Nayarit. Y aquí estamos. Nayarit es un paraíso para aves y especialmente en el área de San Blas. Cualquier persona que ha venido a Nayarit y especialmente a San Blas va a dar cuenta que hay aves en todos lados. Y están reportados por una gran parte del país de México en este año. Y sí, vinieron desde el norte y van a volver al norte. Pero realmente su apariencia aquí en México no es un ejemplo de migración, porque no todos los años vienen. Es más una invasión porque estos pájaros se mueven, son nomádicos y se mueven mucho en la búsqueda de comida. Y este año se tocó ir a México para la comida. Pero la migración es algo diferente. Todas las aves en esta foto son migratorios porque se van al norte y se van a regresar al sur después de la época de reproducción. Y cada año hacen lo mismo. Se van al norte para anidar en varios lugares, se regresan hasta el sur para pasar invierno. Y ese es el ciclo anual que hace el característico más importante de la migración. La migración es un ciclo, es un movimiento que está predecible, que van a ser cada año. Bueno, no todos los pájaros son migratorios y la migración está muy peligroso. Muy peligroso. Hay muchos que mueren en el proceso. Está peligroso de salir de su casa. Y esos pajaritos se corren riesgo en muchas cosas, desde edificios, depredadores, accidentes, falta de comida, y se mueren bastante pájaros en el proceso de migración. Pero hay otros pájaros que se quedan en casa todo el año, toda su vida. Este chivarín feliz vive aquí en Nayarit y probablemente pasa toda su vida en su territorio, básicamente en su casa, como nosotros durante la pandemia. Y no sale. Entonces no corre esos riesgos de la migración. Pero ¿por qué unos migran y otros no? ¿Y por qué vale la pena correr el riesgo de la migración, salir hasta otro lado para reproducir? La cosa es que para criar muchos bebés es un montón de trabajo y ocupa muchos recursos. Es bastante difícil y bastante trabajo. Y los papás sufren mucho en alimentar a sus crías. Y lo más fácil, mejor. Y para hacer eso, ocupas una abundancia de comida. Y algunas partes tienen un montón de comida, pero solamente temporalmente. Este zumbidor orejón está muy contento en esta humedad, creciendo sus crías y todo, pero está bonito cuando está así. En verano y primavera está buen lugar por eso. Pero cuando se parece... Uy. No quiere cambiar. Bueno, ahorita solo estamos viendo este humedal como con tule. Y no quiere cambiar. Ok, hay que dar un poquito de tiempo nada más. Sí, está trabajando. Ya. Sí, cuando se ve así,
lleno de nieve y hielo, no está tan bueno ni para sobrevivir, menos para hacer una familia. Entonces, los pájaros que migran lo hacen para aprovechar de áreas y hábitats que están temporalmente buenos. Hay una abundancia de comida y ellos pueden hacer una buena familia de buen tamaño, pero solamente por unos meses. Y después tienen que salir de ahí y ir a otro lado. Y está por eso que vale la pena correr este peligro. Y es solamente una cuestión de matemáticas, la verdad, porque si pueden hacer una familia más grande, tener más crías que pierden en el proceso de inmigración, vale la pena. Entonces, todos los pájaros que están migrando pueden hacer familias más grandes que lo que pierden en la ruta o en el proceso de emigrar. Muchos han caracterizado esta migración como desde el norte hacia el sur. Y hay 4 rutas principales. Esa es la clásica imagen de las aves migrando. Y está muy céntrico en Norteamérica. Y tiene 4 rutas principales, lo del Atlántico, lo de Mississippi, lo de Central y lo del Pacífico. Y está muy, más o menos, funciona en Estados Unidos y Canadá, pero cuando ya vas al sur, el dibujo está un poquito diferente. No es exactamente claro así. Por ejemplo, muchos de las aves desde este al este no cruzan el Golfo y se pasan por la costa de México. Entonces, todo esta imagen está más complicado cuando ya llegas a Centroamérica y Sudamérica y todo. Y incluyendo aquí a México, la verdad es que en las alturas más altas, muchos pájaros migran por altura. Se van a las montañas para anidar y se bajan hasta las valles, a las costas, en las alturas más bajas para pasar invierno cuando hace tanto frío allá en las alturas. Hasta las guacamayas hacen lo mismo. A lo mejor conoces ese lugar de Mirador del Águila, cerca de Tepic, donde se puede ver a veces un montón de guacamayas. Pero si vayas ahora mismo allá, un pato arlequín que vive en las zonas noroeste de los Estados Unidos y Canadá, y ellos anidan en ríos muy rápidos en la sierra y por invierno se van a la costa y están allá por el mar Pacífico en la costa al oeste de donde están anidando y pasan el invierno ahí. Y aquí tenemos ejemplo en este solo pájaro, el mirlo de Dorsey rufo, y este que vive aquí en Nayarit, muy común, tiene 2 tipos de inmigración con 2 subespecies diferentes. Y este es el subespecie de Dorsey rufo nominado, y ellos se bajan en altura hasta aquí en San Blas. Mi jardín está lleno de ellos todo el invierno, y ahora no hay ninguno aquí en San Blas. Se subieron hasta los bosques arriba de San Blas y hasta las montañas más altas y están anidando ahí. Y luego, cuando terminen de anidar, se van a regresar aquí a la costa. Pero hay otra subespecie de ese mismo pájaro. A lo mejor es otra especie, pero todavía están evaluando eso. Pero ese es el subespecie Graysoni, y ese hacen sus nidos en las Islas Tres Marías, pero muchos de ellos vienen a la costa para pasar invierno. Entonces, he tenido los 2 de esas subespecies en mi jardín durante todo este invierno, pero ahora no tengo ninguno. Ellos de Graysoni se fueron al oeste hasta las Islas Tres Marías, y los otros
los dorsirufo, se fueron arriba hasta la sierra para anidar y nos dejaron con nada hasta el próximo invierno cuando regresan. Hay otros que tienen migraciones que son más complejos. Este es un mirlo acuático norteamericano y ellos hacen sus nidos en quebradas y arroyos y aguas pequeños que están corriendo en la sierra, en la parte oeste de Norteamérica, y hasta unas partes aquí en México también viven esto en algunos ríos. Y ellos suben hasta las partes más pequeñas para anidar en verano, pero allá en esos pequeños se congelan completamente, se llenan de nieve y todo. Entonces ellos bajan por el río hasta alturas más bajos, pero se siguen en el mismo sistema de ríos. Hay otros pájaros que tienen su migración un poquito más complejo. Este es el golondrina tijereta y ellos tienen su migración al norte y al sur y también al sur al norte. Hay una población que anidan aquí en Norteamérica hasta aquí en México. Este es aquí en San Blas, agarrando lodo y cosas para hacer su nido. Pero muchos del norte vienen aquí también en invierno y hasta más al sur. Pero hay otra población que están anidando en el sur de Sudamérica cuando hace invierno aquí. Se están anidando en verano allá en el hemisferio del sur y están anidando allá. Y cuando lleguen invierno por allá, se van al norte. Y a lo mejor algunos de ellos llegan hasta acá, que estaban anidando allá al sur. Un tiempo pensaron que a lo mejor los del norte se van al sur y anidan allá, y se van al norte y anidan acá. Pero eso es mucha energía para gastar en un año. Entonces ya descubrimos que son dos poblaciones distintas de esa misma especie, pero una está haciendo una migración desde el sur hasta el norte por invierno y otro desde el norte hasta el sur por invierno. Tenemos también aquí en Nayarit algunos pájaros que consideran Nayarit el norte. Y ellos vienen del sur solamente por verano para anidar aquí. Ese es el charlán mínimo y en invierno no están aquí, solamente llegan por verano y están anidando en nuestras playas. En la isla Isabel tenemos ese charlán albinegro y este está más al sur y hacia el mar por invierno, y llegan solamente aquí por verano para anidar. También en nuestros bosques, ahora mismo puedes escuchar la canta de este virillo amarillo verde que está aquí solamente por verano. Se van más al sur por invierno y llegan hasta acá para anidar solamente en estos meses. Y también ese papamosca rayado común se llama. Es uno que llega aquí para anidar. Esta foto tomé en el bosque cerca de invierno, mayoría, o algunos por verano. Hay muy pocos, menos que 10% que solamente pasan por aquí. Pero ¿por qué Nayarit? Y este es en nuestro estado y en parte es su ubicación, pero otra parte es que tenemos un montón de variedad. Y en eso ya sabemos el asunto de la tarea de nosotros, que tenemos que conservar estos hábitats para conservar esa variedad de aves migratorias. Tenemos alturas y montañas, gran variedad. Tenemos mucha tierra de baja altura por la costa, muchos marismas y todo eso. Es la variedad en tan poco área que hace Nayarit un paraíso para los pájaros migratorios. Se pueden encontrar lo que busquen, porque en Nayarit tenemos un poquito de todo.
Los que vienen acá están buscando dónde alimentarse, dónde dormir y todo, como esas ibis negro, y se pueden encontrar lo que necesitan aquí en Nayarit. Por supuesto, tenemos el mar y la costa y muchos pájaros migratorios, y para anidar le gustan la costa, las piedras, tenemos costas con piedras, y también las playas de arena. Hay muchos pájaros que aprovechan de la abundancia de comida que se pueden encontrar al borde del mar, y se pueden pasar invierno o se pueden anidar como los charranes mínimos aquí en nuestras playas. Detrás de las playas tenemos lagunas y manglares y humedales, marismas de la costa, y esas lagunas son buenos para garzas y playeros y muchas aves, pero también los manglares es una abundancia de comida para los chipes y otros pajaritos pequeños. Entonces, ese hábitat está muy, muy importante para aves migratorios y también aves residentes que no migran. Tenemos muchos marismas humedales de agua dulce que están detrás de los manglares, y esos son buenos para patos y algunos playeros y otros pájaros. Tenemos muchos campos para los gorriones y rascadores y también colorines y otros pájaros chiquitos que les gustan las praderas y áreas más abiertas. Y tenemos una gran variedad de bosques que están en las áreas más altas hasta los bordos de los humedales en la costa. Tenemos bosque tropical, bosque seco tropical. También tenemos más alto bosques de encinos, bosques de pinos, y también tenemos lagos que están en el interior, y este Santa María del Oro está muy famoso, pero realmente está tan profundo y no tiene tantos marismas al bordo que no está tan bueno para aves acuáticas para vivir allá. Hay pocas especies que aprovechan de eso, pero más bien son lagunas como Tepatitic que tienen mucho hábitat en humedales y marismas a su bordo, y campos y otros hábitats. Entonces, esa es una zona que tiene muchos aves migratorios pasando. Es todos esos hábitats que hacen Nayarit un buen lugar y un paraíso para aves migratorios. Tenemos tantos hábitats y están todavía en buen estado de conservación, y como dije, es nuestra tarea para asegurar que siga así bien conservados. Pero cuando consideramos lo que pasa aquí, muchas aves pasan a Nayarit desde lo Pacífico, desde la ruta de migración del centro, del Mississippi, un pocos, y también del Atlántico. Entonces, realmente tenemos ejemplares de todos 4 rutas de migración que pasan por la costa pacífica de Nayarit. Si ves el mapa de México, tenemos áreas de alturas en medio que supuestamente dividen el país hasta 2 partes, este y oeste, por la costa, donde pasan los migratorios. Pero muchos también pasan por el interior y bajan hasta Nayarit por los ríos y cañones que están ahí. Y hay otros que pasan por la costa del Golfo y pasan por el istmo y suben por la costa hasta Nayarit. Hay rutas por todos que llegan aquí a Nayarit, todas las 4 rutas de migración. Hay otras migraciones que realmente no aplican de ninguna de esas rutas. Este virio de cabeza negra está muy bonito, y hay muchos aquí en invierno, y ellos están anidando en Texas. Entonces, si ves el mapa, están anidando en esta parte de Texas y cruzan la sierra hasta Nayarit
para pasar invierno. Hoy está trabajando. Sí. Pero tenemos ejemplos de pájaros que vienen de todos lados. Ese chipe blanco y negro está por la parte este de Norteamérica y pasan por algunas de las rutas de migraciones, pero muy raramente la ruta del Pacífico, que supuestamente es más de aquí en Nayarit. Pero llegan aquí, están muy comunes aquí en Nayarit por invierno, porque llegan desde todas las rutas. También tenemos ese chipe dorado y este pavito migratorio, que son de la parte este y sureste de Norteamérica y llegan aquí hasta Nayarit. El chipe dorado no está muy común, pero hay un montón de este pavito migratorio que llegan aquí y pasé uno de estos en mi jardín todo invierno hasta que se salió como hace un mes. Pero están aquí, pero están de la parte este, no del Pacífico. Y también tenemos pájaros de las praderas en el centro de Norteamérica. Este es el gorrión capelinera y gorrión chapulín. Y este llega de las praderas en la parte centro de Norteamérica y está más o menos común en los campos aquí en Nayarit por invierno. Y hay casos raros que son difíciles de explicar. Hace unos años, un joven me trajo un ejemplo de eso. Están comunes aquí, viven muchos aquí en la costa, pero encontró uno que estaba moribundo en la playa de Borrego, aquí en San Blas, y realmente se falleció en unos minutos desde llegar aquí a mi puerta. Pero tenía anillo, y anillo del gobierno de los Estados Unidos, de servicio de fauna y pesca. Y yo reporté ese número de ese anillo que tenía ese pobre pájaro que falleció por falta de hambre, falta de comida. Pero ese anillo fue puesto en este charán cuando era polluelo en el nido en una colonia por Carolina Norte, en abril antes. Aquí al punto de la costa este de los Estados Unidos estaba anidando nació esta ave nació en abril y en diciembre falleció aquí en San Blas. ¿Cómo llegó? Pues yo digo que pasó la ruta por Atlántico, por el Golfo, cruzó el Istmo y subió a la costa. Es posible que cruzó la sierra, pero eso me parece raro porque a este pájaro le gusta quedarse en la costa. A lo mejor subió uno de los ríos del Istmo y brincó hasta el Pacífico y subió. Los que pusieron el anillo allá en Carolina Norte se sorprendió mucho que esa ave llegó hasta San Blas, Nayarit. Y es algo raro de la migración. Una de las cosas que me fascina yo más de todo eso es como he estado viajando a muchos lados y veo unos pájaros en un lado. Ese es un rascador de cola verde y este es común en Utah, donde vivía antes de vivir aquí en San Blas. Y también a veces llega aquí a San Blas. Este año había muchos de ellos. Pero es fascinante para mí para considerar que tan diferentes sus vidas en un parte y otro. Yo pienso a veces como cambié mucho mi vida para mudarme aquí a México y con la cultura y idioma y todo de México. Y ese es un cambio, pero no es tan drástico como los cambios que algunas de las aves hacen desde verano hasta invierno, desde donde están anidando hasta donde están pasando la temporada de no anidar. Ese
rascón de cola verde no tiene tanta diferencia. En Utah está en la sierra y en áreas de árboles pequeños y muchos arbustos. Y cuando llega aquí a San Blas, ya todavía están en áreas de arbustos por la costa y en los campos con muchos arbustos y árboles pequeños. Eso no está tan raro. Pero otros cambian mucho. Ese es un pirango capucha roja y este vive en los bosques de pinos coníferos allá en el noroeste y en la sierra de parte oeste de los Estados Unidos. Y ahí están anidando, alimentando sus crías con abejas y otros insectos y cosas así. Y aquí en invierno están en los árboles de papalillos y otros comiendo las frutas, pero le encanta mucho esta fruta del papalillo. No tiene su cabeza roja todavía, está apenas poniendo en preparación de ir al norte y reproducirse, pero por mucho del año aquí en Nayarit no tienen la cabeza roja. También ese chipe de Townsend es uno que anidan en los bosques de coníferos allá en el noroeste de Norteamérica y está en árboles enormes y de todos los coníferos. Y aquí también, cuando se van al sur, se habitan en los bosques coníferos en la sierra. No es gran cambio, solamente en lugar de buscar bichos y cosas así para comer, está robando miel de un agave floreando y cosas así. Entonces sus hábitos cambian mucho en cómo vivir por invierno. Ese es playera pihuihui y en el norte está anidando en los campos y en los pastizales, praderas y todos así, y se pueden ver perchado en un poste de una cerca. Pero ese lugar va a tener más que 1 metro de nieve cuando llegue invierno, entonces mejor hacer vacaciones de invierno allá en la playa. Y es donde se ve aquí, caminando por la playa. Y esta ave, el tordo de cabeza amarillo, allá en los marismas del parte oeste de los Estados Unidos, los machos están haciendo un show para defender su territorio y están peleando con todos los demás de los machos para mantener su territorio limpio de rivales. Entonces son muy peleoneros, hacen todo un show para quitar todos los demás de los machos. Y aquí, cuando están aquí por invierno en Jalisco, miles y miles de machos juntos y ni se preocupan de qué tan cerca es otro macho. Se cambian completamente su carácter cuando cambia su temporada y su asunto. Pero lo que me parece como es el más raro, el cambio más drástico que he visto en un pájaro aquí es la charán negra. La charán negra allá en la parte oeste de los Estados Unidos está anidando en campos inundados. Le gusta humedales, marismas que casi no tienen agua más profundo de 1 metro. Están comiendo insectos, perchando en postes como ese, están anidando en partes de tierra un poquito más alto que están secos y están todo en aguas muy, muy poco profundos. Y aquí, por invierno, están adentro del mar sin vista a la costa. Están allá en medio del mar, dentro del mar, volando, se pierden su color negro y están allá como cualquier petrel o otro pájaro que están pelágicos, viven en el océano y muy común por la costa aquí en Nayarit, pero hasta dentro del mar. Y solamente se pueden descansar de volar sobre el mar en un tronco flotando allá. O a lo mejor en una tortuga marina. Se pueden aprovechar para descansar un poquito.
pero además están en profundidades de muchísimos metros de agua y sin vista a la tierra. Qué tan drástico, qué tan diferente su vida desde un parte del año del otro. Bueno, al final, migración es un tema fascinante y todavía estamos aprendiendo mucho de eso. No sabemos todo. A pesar de han estado estudiando mucho sobre varias partes, cómo llegan a estos lugares y cómo saben y qué provocan y los cambios en sus vidas cuando están allá. Y aquí en Nayarit tenemos la lujuria de ver todo eso y en ese paraíso de aves migratorios. También las cosas están cambiando. La migración no se queda igual por siempre. Y gavilán de Swainson es una de las cosas que ha cambiado algo. Normalmente esta aguililla está anidando en las praderas de Norteamérica y se migran, tiene migración más largo de cualquier rapaz en América y se van hasta Argentina para las praderas de las pampas de Argentina. Pero recientemente hay una población que está quedándose aquí en Nayarit y también en Sinaloa. Y esa población se parece como está creciendo. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Yo tengo mis ideas de lo que está pasando, pero el cambio es interesante para ver y algún día alguna persona va a investigar. Para nosotros hay que disfrutar y toda esa maravilla de la migración, el misterio de la migración y ese paraíso de Nayarit de aves migratorios. Y nuestra tarea, como dije, es conservar los hábitats que están aquí porque hay cientos de especies de aves que dependen en estos hábitats para su vida, para su migración. Y lo que hacemos aquí en Nayarit y la conservación de hábitats aquí tiene efectos que se pueden ver en toda América. Entonces, nuestra tarea es conservar la riqueza que tenemos aquí de hábitats y las áreas para aves migratorias. Gracias. Muchas gracias, Mark. Siempre es muy emocionante escucharte con esta pasión que le pones a los detalles de todas estas especies que para cualquier persona que va caminando pues no se da cuenta que está por ahí, ¿no? El que tu lente nos ayude a verlos así con ese detalle, porque esa información no venía ahorita en las imágenes. Algunos son de un tamaño de 8, 10 centímetros. Y entonces los vimos ahorita grandes contigo, pero en realidad son algunos muy pequeños y este detalle que tienes es muy, muy interesante. Voy a comenzar con algunas preguntas que ya tengo, aunque también está abierto para los que nos acompañan en Zoom. Si quieren abrir su micrófono, nada más póngame ahí la manita azul o levanten ahí la mano o nos ponen un mensajito aquí por el chat para abrirles el micrófono. Hace un rato Luisana Vega estaba en nuestra reunión, pero tuvo que salir de rápido y nos dejó en el chat unas preguntas para ti. Aparte de las felicitaciones y agradecerte el compartir esta información con todos nosotros, desde tu experiencia, ¿qué amenazas y riesgos se encuentran las aves al pasar por la ruta migratoria en Nayarit? Y otra pregunta era, ¿de cuántos kilómetros son las rutas más largas que sigue una especie y cuánto tiempo hacen en el trayecto? Y otra por acá era, ¿cuáles son los depredadores más importantes de estas especies? ¿Los humanos o quién más? Entonces, ahorita te dejo esas preguntas para que nos puedas contestar en lo que vamos sacando las de Facebook, ¿va? Bueno, pues
primero, la distancia que migran, pues los más largos del mundo, incluye algunos que pasan realmente por aquí, un charán del Ártico, que tiene una migración que pasa en un año, unos 40,000 kilómetros que vuelan en un año. Esa es una de las cosas que no puede comprender, que hay varios aves que hacen vuelos bastante largos, sobre días y días, sin parar y sin para llegar a su destino. Y a veces son pájaros pequeñitos, y cómo aguantan todo eso. Es una maravilla. Bueno, por los amaneces hay muchos, principalmente aquí en Nayarit y realmente en todo el mundo, es que los humanos están ocupando más terreno y más terreno y más terreno, y los pájaros tienen menos hábitat cada vez. Debemos de hacer un programa, y ya hay algunos en operación, pero necesitamos más para conservar hábitats claves que son más importantes para las aves. No es que decir que no tenemos espacio para vivir nosotros, pero debemos de fijar en cuáles hábitats son más importantes, cuáles áreas son más usados por los pájaros, para que los guardamos para ellos y no los tomamos nosotros. Ahora mismo aquí en San Blas están desarrollando, están vendiendo lotes y con esa nueva carretera que tenemos de Tepic, ya están desarrollando muchas partes y están limpiando mucho terreno, y estamos perdiendo hectáreas tras hectáreas de hábitat para los pájaros. Entonces, esa es la amenaza más grande que todos. De los depredadores, pues hay muchos. Lo peor de todos realmente son los gatos domésticos que están libres por las calles y los hábitats. El gato doméstico es un asesino de aves sin igual, y es por eso que debes de guardar tus gatos allá por dentro, y también que se puede esterilizar para que no están reproduciendo tanto, porque la población de gatos es probablemente la amenaza más grande que todos. Otras cosas que afectan los pájaros migratorios son las luces por la noche, que confunden su dirección. También los edificios, los torres que se pueden chocar hasta los cables de luz y cosas así. Todos esos ventanas. Los pájaros migratorios no conocen el área. Por ejemplo, tienes ventanas grandes en tu casa. Los pájaros que viven en tu jardín todo el año ya conocen cuáles son ventanas, y el reflejo en la ventana no es un árbol realmente. Pero los que llegan solamente migrando nunca han visto, y se piensan que el reflejo de un árbol en tu ventana es realmente un árbol, y se chocan y se mueren con tu ventana. Entonces hay muchas amenazas, muchos naturales y demasiado, que están provocados por las actividades humanas y las cosas que hacemos nosotros. ¿Olvidé algo? No de esta primera tanda de preguntas, así es que por favor anótale, porque ahorita va la siguiente tanda. Bueno, ahorita dice Carlos Villar, ¿cuál es tu idea de por qué alargaron su invierno las aves migratorias este año? Gabriela pregunta, muy buenos días. Primero que nada, mis felicitaciones por tan buena información. Tenía una pregunta, ¿en qué medida el cambio climático ha afectado la migración de las aves? Y otra que hay por aquí dice, bueno, Carlos Villar, que ahorita le vamos a abrir un ratito más el micrófono, dice, amenazas es la falta de educación ambiental. Necesitamos que la gente en Nayarit conozca más de los hábitats y de las aves. Y tengo otra por acá, Oscar González Díaz nos dice en Facebook que hace unos 3 días acaba de ver los primeros 2 charranes negros en Francisco Villa. Entonces quiero pensar que son en Pancho Villa, para acá, para esa zona norte de Tecuala. Y otra, a ver, aquí está otra de Arely Nájera que dice,
¿Qué tanto participan las comunidades humanas de San Blas en la conservación de las aves migratorias ahí en San Blas? Y otra, que por eso te digo que las escribas, por favor enlístalas, dice, ¿podría darnos algunas palabras para que las personas se animen a empezar a fotografiar aves? A veces pensamos que si no tenemos buenas cámaras, pues ni sirve de nada tomar fotos. Bueno, esas son muchas cosas diferentes. Primero, las cosas de Carlos Villar, que está relacionado con la pregunta de cambio climático, que está, bueno, yo no sé, algunos pájaros sí tardaron en ir al norte este año, pero quién sabe, se puede ser muchas cosas que provocan. La verdad es que la primavera en muchas partes de los Estados Unidos y Canadá tuvo mucho frío y tardó en llegar un poquito. Y a lo mejor están quedándose aquí por eso, pero ese hace la pregunta de cómo saben que está mal allá. Entonces no, ellos no tienen el canal de pronóstico de tiempo pues, allá en Estados Unidos. Entonces, ¿quién sabe por qué están quedándose aquí? A lo mejor están tardando. Otra cosa que puede provocar eso es que está muy seco aquí y a lo mejor le falta comida. He dado cuenta que muchas de las aves aquí ahora se parecen estresados por falta de agua. Realmente en los 20 años que he estado aquí en Nayarit no he visto tan seco como este año. Y a lo mejor los pájaros que normalmente migran no tienen reservas, recursos suficientes para hacer esta gran fuerza de migración, o están tardando más en poner la grasa, el combustible que usan para migrar. Hay varias posibilidades, pero he dado cuenta también que algunos están tardando aquí. Y ese también tiene mucho que ver con la pregunta de cambio climático. Y hay muchas personas que están estudiando exactamente eso. Y han encontrado que el tiempo de migración a veces está cambiando. Los rangos de algunos pájaros están haciendo más al norte o más cerca del polar. Y eso se pueden anotar. Pero otra cosa que está bastante difícil por los aves migratorios es que cuando primavera llega más pronto, unas semanas más pronto, allá en el norte, los pájaros están migrando más o menos al mismo tiempo que evolucionaron sobre mucho tiempo. Y a lo mejor las poblaciones de insectos que dependen para alimentar sus crías no están sincronizados con la migración. Entonces, por ejemplo, un pájaro probablemente por evolución ha llegado a unas fechas para llegar y anidar, esperando que se salen unos gusanitos que se pueden alimentar sus crías en algún tiempo. Si los gusanitos salen 2 o 3 semanas más temprano, ellos ya no tienen esa comida para sus crías. Y por supuesto, sobre el tiempo, se pueden evolucionar otra vez para cambiar y ajustar sus tiempos de migración para que estén sincronizados con este alimento también. Pero el cambio climático está pasando tan rápidamente que a lo mejor no van a tener tanto tiempo para evolucionar un cambio en su itinerario de migración. Entonces eso puede ser muy malo. En cómo están la gente aquí, pues quiero decir que la gente pueden hacer más de conservación, seguramente, pero eso se puede decir en todos lados. Yo creo que Carlos dijo exactamente la verdad, es que falta de educación ambiental. Y por eso lo que estás haciendo tú y tu grupo está muy importante, Paola, porque yo creo que la gente le importa los pájaros y la naturaleza y todo eso, pero solamente no saben qué deben de hacer, no saben qué deben de no hacer.
pero poco a poco he visto muchos cambios en la actitud de la gente aquí en México, en muchos otros lados. Los jóvenes me dan mucha esperanza porque la actitud de los jóvenes me parece como está más en apoyando el medio ambiente y cuidando nuestro planeta más. Eso tiene sentido porque ellos van a vivir aquí mucho tiempo. Viejos como yo ya no tenemos tanto tiempo, entonces, ¿qué importa, verdad? Pero por los jóvenes es tu tierra. Entonces, ese es el clave, yo creo. Es para hacer a la gente más joven entender y comprender cómo las cosas que deben de hacer o no hacer. Y ese es el reto de todo. Es para animar a la gente de hacer la cosa correcta. La verdad es que yo creo que no es que a la gente no le importa conservar. Es más ignorancia de lo que deben de hacer. Y ese es lo que tenemos que hacer. En lugar de esas fotografías y todo, bueno, estoy todavía aprendiendo cómo fotografiar. Entonces, esa es una cosa que siempre puedes mejorar. Pero sí, con una cámara de tu teléfono se puede sacar fotos y cosas así. La única cosa que digo es que si sales para fotografiar las aves, está muy interesante y ayuda mucho en aprender de las aves y identificarlas, hasta que hay mucha gente que me mandan fotos que tomaron o videos que tomaron con sonidos y todo y quieren saber qué es. Y me gusta enseñar a la gente así, pero solamente que tengan cuidado cuando están haciendo sus fotos, no acerquen a los nidos, no acerquen a los bebés. Si encuentras un pájaro bebé que no puede volar, casi siempre es una etapa normal de su vida. Entonces, lo que mejor que puedes hacer es nada. Déjalo solo. Y si quieres tomar una foto, no tardes tanto en la presencia de un nido o un pájaro bebé que no puede escapar. Ese es estresante para ellos. Y a lo mejor los papás van a tardar en volver y cada momento es hambre para esta cría. Entonces, ten cuidado, no acerques esos pájaros tantos y piensa antes de hacer cualquier cosa y piensa en lo bienestar de sujeto de tu fotografía. ¿Olvidé uno? No, se cubrió. Y tengo otro que dice... Se cubrió. Alex Rosales. Dice, yo hice un proyecto en la escuela. Puse un bebedero en mi casa. La recomendación era ponerle azúcar, pero creo que atraje a otras especies. Entonces pregunta, ¿cómo podemos cuidar a las aves migratorias desde nuestra casa? Bueno, yo también tengo bebederos para colibríes y pongo miel de azúcar y agua, y eso es lo mejor que puedes hacer. No pones miel de abeja, tiene esporos de hongos que pueden infectar los pájaros. Entonces, azúcar normal con agua, un parte de azúcar con 4 partes de agua, y eso es lo bueno para colibríes y otras cosas. Aquí en mi jardín, yo no tengo colibríes que llegan a mi bebedero, son calandrias, son muchos pájaros más que usan esta agua dulce. Pero realmente agua también. Yo tengo un charquito con cascada, entonces un bañadero para aves con agua, especialmente como estamos agua. Eso es muy importante. ¿Cómo? Okay. ¿Me escuchas? Es que creo que teníamos como un bucle
Esta última parte no la escuchamos como bien. Esta última parte no la escuchamos como bien. Oh, ok. Bueno, ¿puede repetirme? ¿Me escuchas bien? No. Bueno, es que Mark en San Blas no tiene como una cobertura tan intensa de internet, por eso tiene ciertas fallas. Entonces creo que solamente se alcanzó a escuchar bien la receta de cómo poner en partes de agua de azúcar para traer los bebederos, pero ya el resto se bloqueó un poco. A ver, creo que se nos anda congelando en el calor de San Blas. Mark. Ok, sí se nos congeló un poquito. Bueno, entonces, ahorita con la siguiente pregunta que tenemos, no sé si esperamos solo unos minutitos para que Mark regrese del congelado. Ok. Sí, creo que se salió una parte para ahorita dar las siguientes intervenciones. Carlos, no sé si quieres que te abra tu micrófono y nos das algún tema ahorita en lo que regresa Mark en este tema que hablabas tú sobre lo de educación ambiental para las aves. Ya. ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, nada más para los participantes es que recuerden que ya existen programas aquí en México que nos pueden ayudar a conocer y entender más sobre, no solo las aves, sino de toda la biodiversidad con la que contamos. La mejor manera para poderla cuidar pues, es primero saber qué tenemos y qué hay. Entonces yo los invito a participar en los diferentes programas de ciencia ciudadana o ciencia participativa que se realizan en todo el país. Aquí en Nayarit hay grupos ya de jóvenes que están realizando actividades de ciencia ciudadana. Esto simplemente, ciencia ciudadana es la participación de gente normal como tú, como yo, como Mar, como un estudiante, como un niño, como una abuelita, como un maestro, que les gusta la naturaleza y salir a caminar y estar participando, generando la información, ¿verdad? Compartiendo las cosas que uno ve. ¿Verdad? Y ya sea con gente conocida o a través de las diferentes aplicaciones que ya funcionan a través de la Conavio, como es Naturalista, como es A ver Aves, donde hay proyectos de jóvenes de aquí de Nayarit que ustedes los buscan, por ejemplo, en Naturalista, hay proyectos sobre las mariposas de Nayarit o las mariposas de San Blas o las mariposas de Tepic. Y simplemente es que tú ves una mariposa y con tu celular tomas la fotografía y la compartes ahí. Y entonces de esa manera pues tú ya puedes estar haciendo ciencia ciudadana, ya que toda esta información que se genera pues sirve para que todos los investigadores, científicos o a muchos jóvenes que están haciendo tareas o tesis puedan utilizar esa información para poder cumplir sus metas. Y eso pues nos da conocimiento y eso ayuda mucho para conocer más las cosas que tenemos. Entonces creo que ya hay muchas herramientas que podemos utilizar para seguir avanzando y cuidando las cosas que tenemos. Gracias. Así es. Gracias, Carlos. Bueno, Mark, ahorita hicimos ahí un tras bambalinas en lo que volvías. ¿Quieres abrir tu micrófono? ¿Tienes cerrados los dos? Abre uno. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí, ya te escucho mejor. Es que tuve que reiniciar el programa porque se falló el internet completamente. Sí, eso supusimos. Pero entonces déjame. Te doy a otra pregunta que tenemos aquí de Gabriela que dice, disculpe, ¿existe algún lugar que sirva como refugio para las aves migratorias?
Bueno, hay varios, pero aquí realmente no hay muchas partes que están conservadas por eso. Tenemos algunas pequeñas partes conservadas por una cosa u otra, hasta como la área de la Tobarra, pero no es suficiente. La verdad, como la reserva ecológica de la Sierra de San Juan es una parte, hay una reserva de bosque aquí. También los manglares tienen alguna protección, pero realmente esa es una de las cosas que nos falta más que todo, son áreas más protegidas, especialmente tanto de los terrenos aquí cerca de San Blas. Debemos de poner en realidad algunos parques, reservas o áreas donde se pueden refugiar los aves migratorios. Eso nos hace falta mucho. Tengo otra intervención acá en Facebook que dice, Marta Caro, interesante charla de las aves migratorias. Interesante charla de las aves migratorias. Yo vivo en Guerrero Negro. Hay una zona muy grande de humedales. En Guerrero Negro hay una zona muy grande de humedales. Y una gran variedad de pájaros. Es una población muy concurrida por las personas que gustan de observar aves y personalmente me gusta ir y mirar cómo conviven unas con otras. Personalmente me gusta ir y mirar cómo conviven unas con otras. Se alimentan en marea baja y bueno, saludos y muy interesante información. Pues muchas gracias y me da gusto saber que estás animado con las aves y la observación de eso. Es un pasatiempo muy interesante, muy divertido y no que estarás aburrido aún en la pandemia. Tienes aves en tu jardín y en los parques cerca de tu casa y siempre tienes algo que hacer. Ya para terminar, no sé si alguien más. Para terminar, no sé si alguien más. Yo me escucho como doble, pero quiero pensar que es porque me tienes en volumen alto. Yo me escucho como doble, pero quiero pensar que es porque me tienes en volumen alto. En tu otro teléfono. No, es que está pasando raro. En tu otro teléfono. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido hoy. ¿Y tienes algún mensaje final para nuestra audiencia? ¿Y tienes algún mensaje final para nuestra audiencia? Que salgan, como dice Carlos, a disfrutar y a aprender de los pájaros y que los cuidamos bien. Es nuestra tarea y es tarea de todos. Perfecto. A ver, Mark, ¿te volviste a cerrar el micrófono? Ok, ya. Perfecto. A ver, Mark, ¿te volviste a cerrar el micrófono? Ok, ya. No, ya. Ya no. Sí, ¿me escuchas bien? Bueno, sí. Gracias a ti por hacer todo eso. Y hasta la próxima. Y que disfruten las aves donde están. Sí, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están acompañando. Este tema vamos a estarlo trabajando durante todo el año. Este tema vamos a estarlo trabajando durante todo el año. Y bueno, te manda a decir Carlos Villar que necesitan tomarse un café para platicar sobre las aves. Carlos Villar que necesitan tomarse un café para platicar sobre las aves. Y entonces, bueno, estamos ahí al pendiente. Sigan participando de estas charlas. Todavía tenemos algunas conversaciones para este mes. Todavía tenemos algunas conversaciones para este mes. Pero, pues bueno, vamos a tener todavía una cartelera amplia para los meses que nos hacen falta. Entonces,
Hasta luego. Tranquilidad.